¿Alguna vez te has preguntado por qué millones de personas abrazan una creencia sin cuestionarla, entregando su libertad y su razón en algo intangible? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos dejó una verdad incómoda. La religión no es solo una búsqueda espiritual, sino un mecanismo creado para controlar, manipular y proteger nuestra mente de la realidad. En su obra El porvenir de una ilusión, Freud plantea que la religión es una ilusión, un consuelo inventado para calmar el miedo y la incertidumbre que el ser humano siente ante un mundo caótico y aterrador. Pero este consuelo tiene un precio: la entrega de nuestra autonomía, la sumisión a dogmas y la obediencia ciega ante figuras de autoridad que se alimentan del miedo y la culpa. Hoy te invito a mirar más allá del velo de las promesas divinas y a descubrir cómo la religión, desde sus orígenes, ha moldeado no solo nuestras creencias, sino nuestro comportamiento, nuestra moral y, sobre todo, nuestra capacidad de pensar libremente. Imagina por un momento a alguien que nace en un mundo donde la religión no es solo una opción, sino la verdad absoluta que todo lo rige. Desde niño, le enseñan que sus pensamientos, sus deseos y hasta su forma de ser deben estar alineados con un conjunto rígido de reglas. Que cuestionar es pecado, que la duda es una traición y que el amor o la libertad solo se alcanzan si se obedece sin cuestionar. Ese alguien crece con una voz interior que no le pertenece realmente, una voz llena de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a la condena eterna, miedo a defraudar a un Dios que lo vigila en silencio. Esa persona vive en un constante estado de tensión interna, donde la culpa es un compañero constante que le susurra que nunca es bastante bueno, que siempre está en falta, que merece castigo. Y así, en ese tironeo entre la necesidad de amor y aceptación y el temor al castigo, se va formando una prisión invisible, un laberinto emocional donde la libertad se siente lejana, casi imposible. Freud veía esto con ojos que no solo analizan, sino que sienten la carga humana detrás de esas cadenas. La religión, nos dice, no es solo un conjunto de creencias, sino un sistema que se alimenta del miedo para mantener el control. Ese miedo no es abstracto ni lejano, es vivido en la piel de millones. El miedo a ser rechazado por la comunidad, a ser marcado como hereje, a ser excluido de ese amor divino prometido. Es una forma sutil pero poderosa, de manipulación que transforma la esperanza en sumisión. Y aquí está la paradoja más cruel. El mismo sistema que promete salvación también impone reglas que pueden destrozar la salud mental y emocional de quienes lo siguen. La culpa profunda puede generar ansiedad, depresión y hasta odio hacia uno mismo, todo en nombre de una fe que debería ser liberadora. Pero ¿qué pasa cuando alguien comienza a sentir ese malestar? Cuando la mente empieza a cuestionar, aunque sea en silencio, y el alma busca un respiro. El camino se vuelve oscuro y solitario porque el abandono de la ilusión puede significar la pérdida de la familia, de amigos, de la comunidad entera. El precio por pensar libremente es altísimo. Por eso, millones viven en ese conflicto interno sin poder expresarlo, atrapados en un sistema que no solo dicta qué creer, sino cómo sentir y cómo vivir. Freud nos invita a mirar esta realidad sin velos. La religión, en su esencia psíquica, puede ser una ilusión que consuela, sí, pero también una jaula que paraliza. La verdadera libertad exige enfrentar el vacío que esa ilusión deja cuando se desmorona. El miedo a la nada, a la soledad, a la incertidumbre. Es un salto al abismo donde no hay respuestas fáciles ni promesas de consuelo. Pero ese salto, por doloroso que sea, es el único camino hacia una vida auténtica. Una vida en la que el sentido no venga impuesto desde afuera, sino construido desde el interior, con toda la complejidad, la incertidumbre y la belleza que eso implica. Porque vivir libre implica asumir el riesgo de la duda, de la imperfección, del dolor. Y es en esa aceptación donde se encuentra la fuerza verdadera para ser plenamente humano. Ese salto al abismo de la libertad no es un acto sencillo ni común. Para muchas personas, abandonar las certezas religiosas implica enfrentarse a una soledad profunda, una sensación de vacío que no se parece a nada conocido. Es la pérdida de un mundo ordenado, donde todo tenía sentido porque estaba dictado por un poder superior. De repente, el suelo bajo sus pies se vuelve movedizo, y la pregunta ¿qué sentido tiene todo esto? Se convierte en un eco persistente y doloroso. Este vacío es paradójicamente el espacio donde nace la auténtica búsqueda. Pero para llegar ahí, primero se debe atravesar un duelo intenso. El duelo de las creencias, el duelo de la identidad impuesta, el duelo del amor condicionado. Porque la religión muchas veces no solo impone una visión del mundo, sino que condiciona el amor familiar y social. Romper con ella puede significar ser rechazado, ser señalado, ser considerado un paria. Esa amenaza social es un ancla poderosa que mantiene a millones encadenados incluso cuando sus corazones anhelan otra cosa.
Freud entendió que esta ilusión religiosa funciona como una protección psicológica contra los horrores del mundo real, porque el miedo a la muerte, al sufrimiento, al caos existencial, es algo tan profundo que puede paralizar al ser humano. Por eso inventamos dioses, promesas de vida eterna y códigos morales absolutos. Pero en ese intento por protegernos, también entregamos parte de nuestra autonomía y capacidad de decisión. Nos volvemos dependientes de una narrativa que promete paz, pero que exige obediencia ciega. Y aquí es donde se vuelve más doloroso. La religión no solo moldea la mente, sino que modela el alma y el cuerpo emocional. La culpa, ese sentimiento tan arraigado en muchas tradiciones religiosas, actúa como un látigo invisible que castiga cada desviación, cada deseo considerado pecaminoso. Esa culpa es una prisión interna que desgasta la autoestima, que inhibe la expresión auténtica y que genera un constante conflicto entre lo que uno siente y lo que debería sentir según el adoctrinamiento. En muchos casos, las personas viven vidas fragmentadas. Una parte de ellas desea libertad, cuestionamiento, amor incondicional y sentido propio, pero otra parte está atrapada en el miedo, la culpa y la necesidad de aceptación. Esta lucha interna es agotadora, silenciosa y a menudo invisible para el mundo exterior. El dolor de esta división es real y profundo. Es la historia de quienes en secreto cuestionan, dudan o incluso rechazan sus creencias, pero temen las consecuencias de expresarlo. Es la historia de quienes cargan con heridas emocionales porque amaron, pero también temieron y se castigaron a sí mismos bajo el yugo de dogmas inflexibles. Y sin embargo, esa misma lucha puede convertirse en el motor de una transformación poderosa. Porque cuando una persona comienza a cuestionar el sistema que la controla, cuando empieza a reconocer la manipulación que ha vivido, se abre una puerta a la libertad auténtica. No la libertad cómoda de creer sin pensar, sino la libertad valiente y dolorosa de construir sentido a partir del propio pensamiento, del propio sentir. Esa libertad implica asumir la responsabilidad de ser uno mismo, con todas las dudas, imperfecciones y temores que eso conlleva. Es un proceso que exige coraje para enfrentarse al rechazo social, a la incertidumbre y al miedo existencial, pero también es la única vía para recuperar la dignidad plena y la integridad del ser. Porque vivir bajo la sombra de la ilusión religiosa puede dar consuelo, sí, pero a costa de perder el poder sobre la propia mente y emociones. Romper ese hechizo significa despertar, y ese despertar no es un camino fácil, pero sí es el único que conduce a una vida auténtica, libre y plena. Así que si en algún momento sientes ese conflicto interno, esa tensión entre lo que te enseñaron y lo que realmente sientes, recuerda que no estás solo. Esa lucha es el preludio de una revolución personal, un renacer que puede llevarte más allá del miedo y la culpa hacia un espacio donde tú defines tu verdad, tu sentido y tu libertad. No se trata de negar la espiritualidad o el sentido profundo que muchos encuentran en la religión, sino de reconocer cuando esa búsqueda se convierte en una prisión, de entender que la verdadera espiritualidad no exige sumisión ni miedo, sino un diálogo honesto con uno mismo, una exploración valiente del misterio de la existencia sin cadenas impuestas. Porque solo cuando rompemos con las ilusiones que nos manipulan, podemos realmente conectar con lo más auténtico de nuestra humanidad y vivir con la plenitud de la libertad interior. Pero esta liberación personal, esta rebelión silenciosa que muchos viven en su interior, no ocurre en un vacío social ni psicológico. Las religiones, al ser sistemas de poder milenarios, han tejido redes de influencia tan profundas que moldean no solo creencias, sino también la estructura misma de nuestras comunidades, familias y culturas. No es solo una batalla interna, es un choque con un mundo que muchas veces no está preparado para aceptar la duda, la crítica o el rechazo de sus propias certezas. Cuando una persona comienza a cuestionar el dogma, no solo desafía un conjunto de ideas, desafía la identidad misma que le fue asignada, la pertenencia a un grupo, el sentido de seguridad que le dio la estructura religiosa. Esto puede provocar rupturas dolorosas, aislamientos y conflictos familiares o sociales que muchos no están dispuestos a afrontar. En ese sentido, la religión funciona también como un sistema de cohesión social que paradójicamente aísla y reprime la individualidad. Es por eso que el poder de la religión se extiende más allá de la mente. Penetra en lo más profundo de las relaciones humanas. El amor, el respeto y la aceptación a menudo dependen de la conformidad con ciertas creencias. La presión social para adherirse a la fe no es solo un mandato espiritual, sino un mecanismo de control emocional que asegura la continuidad del sistema. La culpa que Freud describía no solo es interna, se amplifica con el miedo al rechazo social, a la exclusión o incluso a la condena pública. Esto genera un tipo de sufrimiento particular, una lucha silenciosa que muchos viven en soledad.
Personas que se sienten atrapadas, divididas, que sufren por no poder expresar su verdad sin temor a perder lo que más aman. Y sin embargo, esta tensión puede ser también un catalizador para el despertar, porque sentir ese conflicto es una señal de que la mente y el espíritu están buscando algo más allá de las cadenas impuestas. Ahora, pensemos en el efecto generacional de este fenómeno. Muchas veces, el adoctrinamiento comienza en la infancia, cuando la mente es más vulnerable y la capacidad crítica apenas se desarrolla. Los niños crecen interiorizando no solo creencias, sino también miedos, culpas y la idea de que cuestionar es peligroso o inmoral. Este condicionamiento... ¿Te gustó este fragmento? El video completo te va a volar la cabeza. Está en YouTube. El link del canal está en mi perfil. Dale clic y míralo ahora. La realidad no se observa, se soporta. Si puedes,